Y si el amor más inquietante de la historia nunca fue romántico, ni prohibido, ni escandaloso, sino simplemente demasiado claro, y si el vínculo entre Jesús y María Magdalena sacudió al mundo que los rodeaba porque reveló algo que la gente no estaba lista para ver. Algo sobre ellos, sobre la verdad, sobre sí mismos. Imagina esto. Estás observando a dos personas que se entienden sin esfuerzo, sin tensión, sin confusión, solo un reconocimiento silencioso. Y de repente, quienes están cerca sienten un cambio en su pecho, como si alguien hubiera levantado un espejo que no pidieron ver. Ahora coloca ese mismo espejo 2000 años atrás. Un mundo moldeado por roles rígidos, expectativas estrictas y el miedo a cualquier cosa que no encajara en el molde. En ese mundo caminó Jesús, un maestro de la transformación interior, y María Magdalena, una mujer cuya profundidad de entendimiento no se inclinó ante los límites de su época. Su conexión, construida sobre la claridad, la presencia y la visión compartida, no rompió reglas, rompió ilusiones. Y las ilusiones se aferran con fuerza cuando la verdad entra en la habitación. En este viaje vas a aprender por qué el amor entre Jesús y María Magdalena inquietó tanto a los apóstoles. No porque cruzara fronteras, sino porque las borró. No porque rompiera reglas, sino porque reveló verdades que ellos no estaban listos para enfrentar. Verás cómo la claridad puede intimidar, cómo el entendimiento puede provocar y cómo la visión de una mujer cambió la psicología de todo un círculo. Pero escucha con atención. Si te distraes, aunque sea unos segundos, perderás la clave que explica por qué esta antigua tensión todavía resuena en tus propias relaciones hoy en día. Antes de los títulos, antes de las etiquetas, antes de siglos de interpretaciones. Había simplemente un hombre que enseñaba con claridad y una mujer que escuchaba con todo su ser. María Magdalena no entró en la vida de Jesús como un símbolo, entró como una presencia que prestaba atención. Una presencia que comprendía el peso detrás de sus palabras, no solo el sonido de ellas. Donde otros oían enseñanzas, ella oía la intención. Donde otros seguían instrucciones, ella seguía el significado. Y en un mundo donde la mayoría de la gente sobrevivía con una fe superficial, su profundidad resultaba desarmante. Imagina a Jesús, un maestro conocido por hablar en parábolas, guiando a la gente hacia la compasión, desafiando estructuras rígidas y ofreciendo un camino de transformación interior a través de actos simples y profundos. Ahora imagina a María, una mujer de una inteligencia emocional extraordinaria, con una conciencia plena y la capacidad de sentarse ante verdades incómodas sin pestañear. Su fuerza no era ruidosa, era tranquila, constante, observadora. El tipo de fuerza que inquieta a quienes confían en la jerarquía en lugar del entendimiento. Cuando ella escuchaba, Jesús no tenía que explicar las cosas dos veces. Cuando ella hacía preguntas, no eran para llamar la atención, eran para buscar claridad. Ella no intentaba estar por encima de nadie, simplemente no estaba dispuesta a hacerse pequeña, y eso la hacía diferente. Esta diferencia se convirtió en la semilla de la tensión, porque cuando una mujer entiende algo profundamente, algo con lo que otros todavía están luchando, el ambiente cambia. No porque ella tomara el lugar de alguien, sino porque su presencia revelaba los vacíos. Y los apóstoles, devotos pero humanos, sintieron ese cambio, no como una amenaza de ella, sino como un enfrentamiento con ellos mismos. Los celos no siempre rugen, a veces susurran, a veces se esconden detrás de sonrisas amables, silencios respetuosos, o la reconfortante ilusión de que todo está bien. Los apóstoles no eran villanos, eran humanos. Caminaron junto a un maestro que destrozó las normas con compasión, no con fuerza. Dejaron atrás profesiones, familias y reputaciones para seguir un camino que exigía valor cada día. Pero el valor no borra la inseguridad, solo te invita a enfrentarla. Imagina su mundo. Un mundo construido sobre la tradición, la autoridad masculina y roles claramente definidos. Un mundo donde el liderazgo espiritual rara vez
o nunca se asociaba con las mujeres. Así que, cuando María Magdalena comenzó a destacar, no fue porque buscara un lugar más alto, fue porque su entendimiento se elevaba naturalmente donde otros tenían dificultades, y esa elevación era inquietante. Observaban la forma en que Jesús reconocía su presencia, la forma en que acogía sus preguntas, la forma en que le hablaba como si ella ya llevara la mitad de la respuesta dentro de sí. Para ellos, esto era desconocido, casi incómodo. Intentaban seguir el ritmo de un maestro que se movía como un río, cambiando de dirección, revelando significados ocultos, negándose a encajar en cualquier estructura que la gente intentara imponerle. Pero María parecía fluir con ese río sin esfuerzo. Esto no era favoritismo, era alineación, y la alineación puede resultar amenazante cuando todavía estás aprendiendo a nadar. Dentro del círculo, el cambio fue pequeño pero notable. Una tensión silenciosa, no hablada pero sentida, no sobre María tomando su lugar, sino sobre su propio lugar, que de repente se sentía incierto. Algunas personas lideran con el volumen de su voz. María Magdalena lideraba con su presencia, esa que hace que una habitación se detenga sin pedirlo. Tenía una forma de escuchar que hacía que los demás se oyeran a sí mismos con más claridad. Una forma de observar que hacía que hasta el más mínimo detalle tuviera sentido. Una forma de absorber las enseñanzas de Jesús no como reglas para memorizar, sino como verdades para encarnar. En una época en la que las mujeres rara vez eran invitadas a conversaciones sobre el entendimiento espiritual, María entró en ellas con naturalidad, no por la fuerza, sino por su profundidad. Su sabiduría no se anunciaba a sí misma, se revelaba. Los primeros seguidores alrededor de Jesús vieron su calma en el caos, su firmeza en los momentos que exigían claridad, su capacidad para entender enseñanzas que incluso las voces más experimentadas tenían dificultades para captar. Y, en silencio, la dinámica cambió. Ella hacía preguntas que cortaban la confusión, poseía visiones que reflejaban el corazón del mensaje, ofrecía interpretaciones que no eran grandiosas ni dramáticas, sino precisas, arraigadas en la conciencia y moldeadas por la compasión. Para Jesús esto no era sorprendente. Él siempre había enseñado que el entendimiento no estaba limitado por el género, la posición o la tradición, sino por la apertura. Y María estaba abierta de una manera para la que muchos no estaban preparados. Para los apóstoles, sin embargo, esto creó una onda emocional, no resentimiento, al menos no al principio, sino más bien incomodidad. Un pánico silencioso, la sensación de que alguien que no debería entender algo, de repente lo entendía. Y en cada grupo, ya sea antiguo o moderno, tales momentos revelan a las personas. Algunos crecen, otros se retiran, otros se resisten. Ante la presencia de la visión de Magdalena, las tres respuestas comenzaron a aparecer. Cada grupo tiene sus reglas no escritas. Las líneas invisibles que deciden quién habla primero, quién es escuchado, quién sigue en silencio y quién duda de sí mismo en silencio. Los apóstoles no eran diferentes. Eran sinceros, comprometidos y valientes, pero lo suficientemente humanos como para cargar con los mismos patrones que vemos hoy. Y cuando María Magdalena comenzó a comprender las enseñanzas a un nivel que algunos de ellos todavía luchaban por alcanzar, esos patrones despertaron. No porque ella intentara superarlos, no porque Jesús la pusiera en un pedestal, sino porque la claridad misma puede sentirse como un desafío. El ego es sutil. No grita, me siento amenazado. Susurra, ¿por qué entiende ella lo que yo no? ¿Por qué se lo explicó a ella de forma tan sencilla? ¿Por qué no se me ocurrió a mí esa pregunta primero? Estos susurros ocurren en las familias, en las amistades, en los lugares de trabajo, en las aulas, en cualquier lugar donde alguien crezca más rápido de lo que los demás esperaban. Los apóstoles habían pasado años aprendiendo paso a paso, parábola tras parábola, momento a momento. María entró con un ritmo diferente, una madurez diferente, una lente diferente. Ella no se apresuró, simplemente no dudó, y eso expuso algo incómodo. Que la transformación interior no se trata de quién llegó primero, sino de quién está dispuesto a escuchar.
Algunos apóstoles intentaron adaptarse, aprender de su perspectiva, otros lucharon silenciosamente con el cambio. Unos pocos lidiaron con el condicionamiento social que insistía en que el liderazgo debía tener un aspecto determinado, sonar de una manera determinada y provenir de un tipo de persona determinada. María no encajaba en su molde. Y ese fue el despertar. Su presencia no desafió su fe, desafió las suposiciones que tenían sobre sí mismos. Algunas escenas no sobreviven en la historia porque fueran ruidosas, sobreviven porque revelaron el corazón humano sin disfraces. Tras la partida de Jesús, los primeros seguidores se reunieron en un frágil círculo de dolor e incertidumbre. Buscaban una dirección, un significado, un hilo al cual aferrarse mientras el mundo a su alrededor se movía como la arena. En ese silencio, María Magdalena dio un paso adelante, no con autoridad, no con una exigencia, sino con la voz firme de alguien que había escuchado profundamente, absorbido plenamente y comprendido sin distorsión. Comenzó a compartir las visiones que, según dijo, Jesús le había confiado. Enseñanzas sobre la libertad interior, sobre cómo superar el miedo, sobre la mente humana y sus sombras. Esta escena se conserva en el Evangelio de María, uno de los textos más antiguos que retrata el paisaje emocional del grupo. Y entonces llegó el momento. Pedro, apasionado, devoto y conocido por hablar con el corazón antes de suavizarlo, expresó una pregunta que temblaba en los bordes de su propia incertidumbre. ¿Realmente el Maestro te dijo estas cosas a ti? ¿Por qué hablaría en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? No era ira, era confusión, era el peso del condicionamiento cultural. Hablando a través de él, la creencia de que la sabiduría debía seguir jerarquías familiares, voces familiares, formas familiares. Pedro no dudaba de la sinceridad de María. Estaba luchando con la forma de la verdad cuando ésta llegaba a través de alguien inesperado. La habitación se tensó, no contra María, sino contra la incomodidad del cambio. María respondió sin defenderse, sin acusaciones, sin temblar. Simplemente dijo: «Estas enseñanzas me fueron dadas y las comparto libremente. Nada más, nada menos». Y entonces sucedió algo extraordinario, algo silenciosamente revolucionario. Leví, otro seguidor conocido por su perspicacia y justicia, intervino. Su voz cortó la tensión con una claridad que todavía se siente luminosa hoy. Le dijo a Pedro: «En esencia, si el Maestro la consideró digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla? Seguramente él la conocía profundamente, seguramente no nos engañaría». Leví no defendió a María por ser mujer. La defendió porque la verdad había hablado a través de ella, y la verdad merece reconocimiento sin importar el envase. Ese momento revela una lección que se extiende a lo largo de los siglos. La sabiduría no pide permiso. La visión no entiende de jerarquías. Cuando la claridad llega, simplemente llega. Y los que la reconocen son los que están listos para crecer. Toda historia llega a un momento en que la verdad da un paso al frente, no con truenos, sino con quietud. Para María Magdalena, ese momento llegó justo después de que Pedro cuestionara su visión. La habitación se hundió en un silencio denso de incertidumbre, de ese que hace que cada corazón examine sus propias sombras. María no se defendió, no pidió validación, simplemente respiró, y volvió a hablar desde la misma profundidad que la había guiado desde el principio, una profundidad moldeada no por la posición, sino por la presencia. Sus palabras eran calmadas, constantes y arraigadas en el entendimiento. No en la autoridad, sino en la claridad. No en la superioridad, sino en la sinceridad. Y su claridad tenía peso. Algunos textos antiguos describen una cercanía simbólica entre Jesús y María, incluyendo una línea que dice que él la besaba a menudo en la boca. La mayoría de los estudiosos interpretan esto como una antigua metáfora de la sabiduría compartida, un gesto que representa el intercambio de visiones. Para los primeros seguidores, tal símbolo significaba algo poderoso. María captaba las enseñanzas a un nivel que era íntimo en comprensión, no en físico. Así que, cuando ella hablaba, la habitación escuchaba. No porque ella lo exigiera, sino porque su visión resonaba con el mismo mensaje que todos seguían.
Ella trajo calma donde había confusión, dirección donde había duda. Un recordatorio de que la sabiduría no es otorgada por la jerarquía, la tradición o la expectativa, sino por el valor de comprender profundamente. En ese silencioso punto de inflexión, el grupo sintió la verdad. María no se elevó porque quisiera liderar. Se elevó porque su entendimiento ya no podía ser ignorado. Cada historia antigua sobrevive porque refleja algo que vive dentro de nosotros. Y la historia de Jesús y María Magdalena revela una verdad que muchos todavía evitan. A veces, el entendimiento mismo es lo que inquieta a la gente. Su conexión no preocupó a los apóstoles porque fuera dramática. Les preocupó porque era clara. Mostró cuán fácilmente un corazón que escucha profundamente puede crecer más rápido que aquellos que aún están aprendiendo a confiar en su propia visión. María se convirtió en un recordatorio de que la sabiduría no es una señal. Emerge, aparece en quien está abierto, presente y sin miedo a comprender. Su vínculo con Jesús no se basaba en el estatus, se basaba en la percepción, una asociación silenciosa de reflexión, honestidad y trabajo interior compartido. Y tal claridad siempre sacudirá los espacios construidos sobre viejas expectativas. Los apóstoles no temían a María en sí, temían lo que ella representaba. El momento en que el crecimiento supera la tradición, el momento en que la verdad se niega a encajar en la forma familiar. Su historia nos invita a elevarnos sin hacernos pequeños, a comprender sin buscar permiso, a sostener la visión con suavidad pero sin miedo. Porque cuando alguien ve con claridad, no disminuye a nadie más. Simplemente expande lo que es posible para todos. Si este mensaje despierta algo dentro de ti, no dejes que se apague. Comenta, lo entendí. Que sea tu sello de que esta verdad ha tocado tu camino interior. Dale me gusta a este video para que la verdad siga fluyendo. Compártelo para que otro buscador pueda despertar. Suscríbete para que nunca te pierdas la próxima revelación.